Bien, bueno, ¿cómo están? Largamos la clase de hoy. Hoy vamos a ver Poder Ejecutivo, nos falta muy poco para terminar el cuatrimestre. Hoy vamos a ver Poder Ejecutivo, la clase va a estar a cargo de la doctora Gilbert, de Ana, y la clase que viene es la última clase, y va a ser Poder Judicial. En la última clase de Poder Judicial vamos a también abrir un espacio para cuestiones de repaso, ¿está bien? Y preguntas que tengan. Así que aprovechen ese espacio para poder hacer las preguntas que correspondan. Queda muy poco tiempo, ¿está bien? Queda una semana para el examen. Espero que vayan bien en el tema de el estudio. Si hay alguna pregunta, la escuchamos, por eso hago tanto hincapié en que hablen, pregunten, ¿está bien? Porque es la única manera que tengo en esta modalidad virtual para ayudarlos. Y bueno, el examen desde ya va a ser un examen muy parecido al que ya hicieron, con lo cual por lo menos ya tienen el entrenamiento de lo que pedimos y de lo que buscamos, que va a abarcar muchos de los temas de los que vimos, entre ellos Poder Ejecutivo y Poder Legislativo son dos de los núcleos de la segunda parte, ¿está bien? Así que le cedo la palabra a Ana, y por favor participen, hagan todas las preguntas que requieran, y les mando un beso grande. Ana, todo tuyo. Gracias, Nico. Bueno, como les comentaba Nico, hoy vamos a arrancar hablando sobre el Poder Ejecutivo. Este tema es bastante amplio, y además de ver, bueno, las atribuciones propias asignadas por la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo, me gustaría que también nos adentremos sobre el tema de presidencialismo, y también en un tema que es bastante particular, me parece muy interesante, y quizás ha sido polémico y ha sido uno de los mayores desafíos institucionales, que es la intersección que existe entre el ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo y de las del Poder Legislativo, es decir, la capacidad normativa del Poder Ejecutivo que ha generado, bueno, intensos debates y me parece interesante como para que empecemos a analizar este tema. Como venimos viendo a través de toda la cátedra y todas las clases, democracia y división de poderes tienen una relación sumamente compleja. El constitucionalismo moderno, construido a partir, bueno, del iluminismo y por los padres, trasladado por los padres fundadores, y a través de sus escritos del federalista, a América, ha estado cimentado en una desconfianza generalizada al ejercicio popular del poder. Como vimos, existe una extrema desconfianza y un extremo temor al ejercicio faccioso y al ejercicio mayoritario del poder. Este temor a la tiranía de las mayorías ha llevado a estructurar un sistema constitucional y un sistema institucional con ciertos rasgos contramayoritarios. Entre lo que encontramos, como ya vimos, al Poder Judicial y al ejercicio de control de constitucionalidad, pero también, aunque suene un poco paradójico, el Poder Ejecutivo ha llevado y ha cargado con estos rasgos contramayoritarios, y así podemos explicar de alguna forma la importancia y el crecimiento del Poder Ejecutivo como institución en las constituciones americanas, ¿sí? En nuestro país específicamente se destaca la figura de Alberdi, que en la Constitución de 1853, en su propuesta de Constitución de 1853, en Bases y Puntos para la Organización Nacional, en su texto, un texto clave para nuestro armado institucional, habla sobre la necesidad de contar con un poder ejecutivo fuerte e investido de numerosas atribuciones.
Alberdi consideraba que los dos principales objetivos a los que debía atender la Constitución era lograr el progreso económico por un lado y lograr el orden social. Pensemos que nuestra Constitución y nuestra historia institucional se inicia luego de un periodo de luchas facciosas y un periodo de caudillismo con luchas encarnizadas entre federales y unitarios. Entonces, en los inicios de nuestra Constitución Nacional, lo que se busca justamente es crear una figura y una institución de gran autoridad que permita ¿sí? Generar orden y progreso, bueno, justamente como es la propuesta alberdiana de organización institucional, y ahí podemos ver un poco de los orígenes de nuestra organización y que se ha desarrollado hasta nuestros días. Este paradigma de pensamiento que surge en el siglo XVIII, como les decía, es muy hostil a la democracia, era muy hostil a la democracia, existía un temor que estaba fundado justamente en, bueno, el temor a la tiranía y a la concentración de poder. El poder legislativo, percibido quizás como peligroso, ya que concentraba la voluntad popular, es limitado de esta manera a través de la figura de un poder ejecutivo fuerte, y que es lo que se conoce como la estructuración institucional del presidencialismo, ¿sí? Y me parece que es importante que lo lean en la bibliografía. Tenemos el texto de Carlos Nino, que es sumamente interesante y describe los rasgos principales de esta estructura presidencial y cómo ha tomado forma en nuestra organización, particular en nuestra organización nacional, y cómo se compara con la otra alternativa, que es el parlamentarismo. ¿Cuáles son las características esenciales del presidencialismo? En primer lugar, tenemos a un poder elegido popularmente, ¿sí? Democráticamente, a través de una elección que ganará el candidato o la candidata que recoja la mayor cantidad de votos, ¿sí? En nuestro sistema, el presidente o la presidenta tiene un mandato fijo, ¿sí? No está supeditado a la voluntad de un parlamento ni a la voluntad de otras autoridades. El mandato está definido constitucionalmente a través de un periodo constitucional de 4 años con posibilidad de reelección. Y además el Poder Ejecutivo, a través de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso primero, que son bastantes y que conforman una figura muy, muy vigorosa, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de definir la composición de su gobierno. Entonces encontramos en el presidencialismo una figura muy fuerte y con muchísima autoridad. Como dice Nino, en la mayoría de las democracias consolidadas se ha destacado, bueno, Estados Unidos, con un presidencialismo muy fuerte, y bueno, también en Latinoamérica, especialmente en Argentina. En Europa continental encontramos una predominancia mayor de los sistemas parlamentaristas, ¿sí? ¿Y qué implica el parlamentarismo a diferencia del presidencialismo? En primer lugar, la diferencia esencial es que el poder ejecutivo en el parlamentarismo es elegido por una asamblea. Ya no hay un presidente que reúne toda la autoridad, sino que la asamblea concentra la mayor parte del poder y elige el poder ejecutivo, que en este caso será un primer ministro o un jefe de gabinete. Y el mandato está definido por la asamblea. Esta es la segunda característica esencial de estos sistemas parlamentaristas, en donde la estabilidad del poder ejecutivo o el mandato del poder ejecutivo depende en gran medida en la confianza que posea la asamblea, que posea el poder legislativo en esa figura. Entonces, acá encontramos una diferencia sustancial que conforma una forma totalmente distinta de gobierno, con otro balance de poder, donde el poder legislativo posee una predominancia por sobre el poder ejecutivo totalmente diferente a nuestra organización.
Y bueno, en tercer lugar tenemos regímenes híbridos que combinan elementos de ambos sistemas. En un régimen híbrido como el que se procuró establecer en Argentina a partir de la reforma constitucional de 1994, contamos con un poder ejecutivo elegido popularmente, y también contamos con un primer ministro y un jefe de gabinete, que en nuestro país fue introducido en el artículo 100 de la Constitución Nacional. Lo que se procuró hacer con la incorporación de un jefe de gabinete es crear una figura que reúna la jefatura administrativa, o sea, la administración del Estado Nacional, de una forma de descentralizar y, no, y atenuar las características hiperpresidencialistas de nuestro sistema, ¿sí? El tema, bueno, como veremos a continuación, es que en la práctica no ha ocurrido de esta manera, pero en la Constitución Nacional y definido a través de las normas, nosotros contamos con un régimen híbrido, ¿sí? Con un poder ejecutivo elegido popularmente y un jefe de gabinete, ¿sí? Que supuestamente debería concentrar las atribuciones administrativas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema? Y me parece interesante pensar en este contexto el texto escrito por Carlos Nino. Este texto es anterior a la reforma de 1994, y Nino escribe con una preocupación genuina. Yo no sé si, bueno, conocen su historia, pero fue uno de los participantes del Consejo de la Consolidación de la Democracia, conformado en el año 1983. Existe una preocupación genuina acerca de las consecuencias negativas que puede tener, ¿sí? el ejercicio de un presidencialismo, de una figura presidencial muy fuerte, en términos de estabilidad institucional. Nino escribe muy preocupado porque observa que nuestro sistema presidencialista puede llegar a conducir, ¿sí? A crear o generar situaciones de inestabilidad, como había ocurrido durante gobiernos democráticos anteriores que fueron derrocados por dictaduras, ¿sí? Entonces Nino aquí escribe desde una preocupación democrática. Este es un dato extra, o sea, no forma parte del texto mismo, pero me parece interesante interpretarlo quizás desde su contexto y desde la preocupación del autor por señalar quizás ventajas y desventajas de nuestro sistema presidencialista. Entre las ventajas del sistema presidencialista, en primer lugar, podemos considerar la toma de decisiones. La toma de decisiones en el sistema presidencialista es indudablemente rápida, expeditiva, pero, bueno, no sé si en todos los casos eficiente, ¿sí? Pero al estar concentrada la decisión y la jefatura de gobierno en una sola persona, ¿sí? Para tomar decisiones no se necesitan mayores debates, y además con las atribuciones legislativas que tiene el Poder Ejecutivo, se puede ejecutar o se puede tomar decisiones de forma muy rápida, ya que no requiere el debate, la creación de consensos, que sí requeriría quizás un sistema parlamentario en donde las decisiones son tomadas en su mayoría por el Parlamento, ¿sí? Y que bueno, esto tiene sus caras y contracaras. Quizás en este contexto de situación de emergencia que estamos viviendo, lo pensaba, ¿no? Mientras armaba la clase, quizás es conveniente, no sé qué opinan ustedes, me gustaría que alguien participe y que me cuente, qué opinan acerca de esta característica o de este rasgo del presidencialismo. Por lo menos a mí en esta situación de emergencia, a mí me gusta vivir bajo un sistema de presidencialismo, porque son ciertas situaciones donde requieren acciones rápidas y acciones expeditivas, ¿no? Que es una de las características principales de este sistema. No sé qué opinan, si alguien quiere, pueden parar, obviamente. Sí, hola, ¿cómo están? Yo concuerdo con lo que decís, Ana, que es verdad que para mí, cuando está el poder concentrado en una persona, creo incluso que en este tiempo es mucho más fácil desarrollar un único plan para poder suplir todas las necesidades y las decisiones que van a tomarse. En cambio, si está distribuido el poder es como más difícil porque hay muchas más opiniones, puntos de vista, y está bueno que esté concentrado el poder en estos casos para poder
desarrollar un plan, digamos, de una sola persona, con un solo punto de vista. Si bien, obviamente, tiene más opiniones que toma o no toma, pero está bueno. Perfecto. Muchas gracias, Débora. Y también, ¿sí? Sí, Ignacio. que una de las críticas que le hacen al presidencialismo es la figura del vicepresidente, que dicen que muchas veces es débil o que muchas veces se pelea con el mismo presidente. Por ejemplo, cuando con De la Rúa, que el vicepresidente había renunciado, con mi voto no positivo de Cobos, como que muchas veces la figura del vicepresidente es débil o hasta se pelea con el mismo presidente. Que eso no tiene un sistema parlamentarista, un vicepresidente, ¿no? Exacto. Exacto, me parecen muy buenas esas observaciones y también la que hizo Yamila en el chat del grupo, que dice que va a depender de quién es el presidente. Lo que tiene el sistema presidencialista es la construcción de un liderazgo popular, y que bueno, a través de nuestra historia, ustedes conocerán y me podrán decir ejemplos bastante claros, existe una construcción de un liderazgo, ¿sí?, conformado por una figura que está investida con un poder tan particular que este sistema tiene una propensión a generar liderazgos personalistas, ¿sí? Esto por un lado, la contracara, la parte positiva quizás de esto, según Nino, es que genera cierta identidad, cierta identificación, y va de la mano con una creación de legitimidad, ¿sí? Hay una identificación popular en ese personaje. Pero bueno, por supuesto, la contracara es que, como veremos posteriormente, toda la organización institucional depende de esa persona, ¿sí? Otra de las características y de las ventajas de este presidencialismo es, está anclada en nuestra tradición y en nuestra cultura, ¿sí? Dice Nino. Nosotros, y cuando se estructuró, como les comentaba, toda nuestra Constitución en 1853, veníamos de una lucha encarnizada de poder entre caudillos, ¿sí? Nuestra autoridad o nuestra respuesta a la autoridad culturalmente está afianzada, ¿sí?, en la obediencia o en seguir determinados caudillos. Entonces el sistema presidencialista está leído o está interpretado o está vinculado con aspectos más culturales o aspectos históricos de nuestra tradición política, que según Nino eso podría considerarse como una de las ventajas del presidencialismo. Es acorde a nuestra historia, a nuestra política, a nuestra tradición, ¿sí?, de caudillos. Quizás es el rasgo positivo que no tiene el parlamentarismo. Que no tiene el parlamentarismo para nuestro contexto histórico particular, pero que sí el parlamentarismo funciona bien en Europa continental, que tiene una tradición distinta, ¿sí? Una tradición histórica. Exacto. ¿Quién dijo esto? Abril, perfecto. Me gusta mucho esta contribución porque con esto me permitís pasar hacia las desventajas. Y como vos mencionás, la figura del presidente, con la que muchos se identifican, genera una extrema dependencia, ¿sí?, en características personales del presidente, incluso una dependencia en aspectos mínimos como el estado de salud de la persona que es representante del Poder Ejecutivo, ¿sí? Todo el Estado y toda la organización institucional estará basada en las virtudes o vicios, ¿sí?, de esta figura que ocupa el lugar de presidente. A su vez, esto genera una extrema inestabilidad, en segundo lugar, la segunda desventaja que encuentra Nino. ¿Por qué? Porque el presidente, al ser una figura unipersonal que concentra tanto poder, es fácil de desplazar. Esta concentración de poder, y esta es la preocupación de Nino, y la preocupación a partir de la cual escribe, es que facilita la quiebra del orden institucional, ¿sí? Imagínense, él escribe en el año 80, más o menos en los 80, a mediados de los 80, después de una historia constitucional plagada de golpes militares,
y en donde habían existido liderazgos personalistas. En primer lugar, bueno, uno de los primeros presidentes quizás con características más fuertes fue Irigoyen, representante del radicalismo. Después tenemos, bueno, obviamente la figura de Perón, que es influyente hasta el día de hoy, y luego sucesivos golpes militares, ¿sí?, que socavaron nuestra organización institucional y nuestra organización constitucional. Entonces, en base a esa preocupación, Nino dice, si el poder se concentra en una sola figura, es muy fácil de desplazar, es muy fácil de eliminar, ¿sí? Y esto es traumático, porque siempre que se desplaza la máxima autoridad, genera un trauma para nuestra organización institucional. En tercer lugar, este sistema presidencialista es muy rígido. Al estar todo concentrado, ¿sí?, es poco flexible para afrontar conflictos y tensiones de poder entre distintos partidos, ¿sí? Genera quiebras, y un poco en relación con lo que nos contaba Ignacio, simplemente una diferencia entre el vicepresidente y el presidente, una diferencia de opiniones, una diferencia política, puede tener una carga muy negativa para nuestro sistema y para nuestro estado político, ¿sí? Entonces es muy influenciable, y el presidente, al concentrar tanto poder y tanta representatividad, tiene poca flexibilidad para balancearse, ¿sí?, entre distintas alternativas políticas, especialmente cuando encabeza un partido basado en nuestra estructura de partidos, en donde hay una cierta verticalidad en la mayoría de los partidos políticos, y el presidente tiene que responder, ¿sí?, a ciertas estructuras partidarias. En cuarto lugar, Nino dice, la única válvula de escape que contamos en este sistema presidencialista es el juicio político. Y para emprender un juicio político se necesitan acusaciones graves, ¿sí? Es la única forma en que podemos desplazar al Poder Ejecutivo. Y cuando se necesitan acusaciones graves para desplazar el Poder Ejecutivo es porque el sistema sufre una cierta tensión, ¿sí? Nuestro sistema constitucional y nuestro sistema institucional está sufriendo una cierta tensión. Entonces, esto, a diferencia del sistema parlamentarista, en donde existe un voto de confianza del Parlamento a la figura del Poder Ejecutivo, y el Parlamento puede desplazar, incluso cuando existe una mala administración, no es necesario que haya cometido el Poder Ejecutivo, esto permite, ¿sí?, una mayor flexibilidad y una mayor quizás, o una válvula de escape más amplia que la que contamos con el presidencialismo, que solamente se puede remover a la persona cuando ha cometido un delito grave, ¿sí? Y que generalmente genera una crisis institucional y una crisis política muy importante, y que no hace falta dar un ejemplo muy lejano, en el caso de Brasil, ¿sí? O si se les ocurre algún ejemplo más, pero el caso de Brasil es bastante demostrativo de esta situación, ¿sí?, de la crisis institucional y política que implica un juicio político a quien ha sido o quien es el primer mandatario, ¿sí?, del país. En quinto lugar, otra de las características del presidencialismo que menciona Carlos Nino es el tema de las mayorías parlamentarias, ¿sí? Las mayorías parlamentarias, digamos, tienen dos caras, o dos aspectos que me parece interesante analizar. En primer lugar, si el partido del presidente tiene una mayoría parlamentaria, esto implica que el Congreso va a ocupar un lugar subalterno, ¿sí? Va a ocupar un lugar secundario. Exacto, Verónica. El Congreso ocupará un lugar secundario, ya que la mayoría parlamentaria está vinculada, está asociada con el partido al que pertenece el presidente. Y después puede pasar que la mayoría parlamentaria no pertenezca, o sea el partido opositor al presidente, lo cual generará que el Congreso establezca ciertas trabas, ¿sí?, que hagan imposible al Poder Ejecutivo
llevar a cabo o adelante de forma adecuada su gestión. Entonces, o sea, no hay muchos incentivos a negociar en ninguna de las dos situaciones, y no favorece la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y esto está asociada a la última desventaja del Poder Ejecutivo, del presidencialismo, que el Poder Ejecutivo, al no tener que rendir cuentas a ningún parlamento o a ningún otro poder, no tiene incentivos, ¿sí?, a presentarse ante el Poder Legislativo, no tiene incentivos a la rendición de cuentas, que esto, bueno, a partir de la reforma del 94 ha sido moderado a partir de ciertas obligaciones del jefe de gabinete o los ministros, que pueden ir a rendir cuentas o pueden ir al Congreso a presentar informes de gestión, ¿sí? Esto ha implicado una moderación de las características del presidencialismo. Recuerden, como les dije, este texto está escrito antes de la reforma de 1994. Y bueno, y por último, lo que dice Nino es que el presidencialismo tiene un carácter fuertemente contramayoritario, y como les dije anteriormente, esto quizás puede sonar paradójico, porque ustedes dicen, bueno, es un presidente, es una autoridad elegido por votación popular, por mayorías, pero en el presidencialismo el Poder Ejecutivo está investido con el poder de veto, ¿sí? Imagínense llevar a cabo una propuesta de ley, un debate, y todo lo que implica, y toda la movilización que implica, y el Poder Ejecutivo simplemente puede vetar, ¿sí?, y elimina la posibilidad de concretar, ¿sí?, una ley que, por parte, bueno, de los representantes populares del Poder Legislativo. Bueno, ¿qué ocurre después de que Nino plantea todo esto? Tenemos la reforma del año 1994. ¿Alguien conoce o sabe o quiere arriesgar a hablar sobre el contexto político de la reforma? ¿Quién tuvo que negociar? ¿Cómo se dio esa negociación? ¿Alguien quiere contar acerca de eso? Bueno, principalmente, sí. Hola, no me acuerdo muy bien, pero creo que era Menem contra el radicalismo, y la negociación que habían hecho mediante el Pacto de Olivos había sido, Menem quería la reelección, entonces el radicalismo le dio los votos a cambio de poner otros artículos más en la Constitución. Exacto, exacto. Y una de las intenciones principales, muchas gracias, Abril, una de las intenciones principales del radicalismo fue lograr, ¿sí?, la moderación de este presidencialismo que durante los primeros años del menemismo se había tornado en un mandato hiperpresidencialista, ¿sí?, con en la práctica mayores atribuciones para el Poder Ejecutivo. Entonces, en la ley 24.309, que declara la necesidad de la reforma, establece las siguientes modificaciones destinadas a atenuar estas características presidencialistas. En primer lugar, se establece la extensión del periodo de sesiones ordinarias, ¿sí? Esto está destinado a evitar que el Poder Ejecutivo tenga la excusa, ¿sí?, de dictar decretos, como por ejemplo decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados, sin el control del Poder Legislativo, ¿sí? O que pueda... Claro, exacto, Yamila. Fue el asesor de Alfonsín, Carlos Nino, por eso un poco el planteo que hace y su preocupación. Bueno, esta extensión del periodo de sesiones ordinarias tiene como aspectos atenuantes del presidencialismo que limita, ¿sí?, la posibilidad del Poder Ejecutivo de estar legitimado para dictar decretos, ¿sí?, ante la falta de actividad del Congreso. En segundo lugar, se establece la exigencia de 2/3 del Senado para prestar acuerdos en la elección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto es un cambio fundamental, porque, como ustedes sabrán, la Corte Suprema
tiene una matriz política muy importante, especialmente por la forma en que están elegidos sus miembros, ¿sí? Entonces esta limitación establece un contrapeso saludable, ya que permite a la oposición, ¿sí?, participar o decidir en esta designación de los jueces. En tercer lugar, a través del artículo 100 de la Constitución, de esta Constitución reformada, se establece la figura del jefe de gabinete de ministros, que, como les comentaba anteriormente, la intencionalidad de esta reforma es investir, es descentralizar las funciones administrativas del presidente de la Nación, descentralizarlas en otra persona, ¿sí? Que bueno, que en la práctica esto está muy supeditado a las características que tiene el jefe de gabinete, a las características personales incluso del jefe de gabinete, porque muchas veces en la práctica esto no sucede así, ¿sí? Por lo general no sucede así. No hay una descentralización, ¿sí? La creación del Consejo de la Magistratura también fue un paso muy importante, ya que descentraliza la elección de los jueces de tribunales inferiores y quita al Poder Ejecutivo esta potestad, ¿sí? Y, en quinto lugar, la regulación del Ministerio Público como órgano extrapoder, ¿sí?, que antes estaba vinculado, o sea, no estaba, y estaba muy vinculado, muy unido al Poder Ejecutivo. Y además se regulan institutos que en la práctica estaban ocurriendo, ¿sí?, pero que no tenían consagración constitucional, y que ahora vamos a ver de qué se trata, como los decretos de necesidad y urgencia, la promulgación parcial de leyes, y los decretos delegados, ¿sí? Entonces esta Constitución